Hola, buenas tardes. Arratsalde on danoi y bienvenidos al tercer webinar relacionado con los trabajos fin de grado, en concreto al relativo a las citas y bibliografías. Voy a presentarme. Soy Carmelo Berriozábal y trabajo en la biblioteca de la Universidad de Deusto. Antes de comenzar la sesión, me gustaría mencionar un par de cuestiones previas. Primero, esta sesión se va a grabar, de manera que estará disponible para poder verla posteriormente y cuando esté disponible recibiréis un email con el link. También os vamos a mandar un cuestionario de satisfacción. Durante la presentación podéis hacer preguntas a través del chat y al final de la sesión también tendremos un periodo de tiempo reservado para aclarar todas esas dudas que hayáis ido escribiendo y a responder las preguntas que hagáis en el momento. Si tenéis problemas de audio, probad primero por favor al salir de la sesión y volved a entrar. Y por último, os recomiendo visualizar el webinar con la pantalla completa. Para ello, id al menú superior Ver y deshabilitáis la opción de mostrar la barra lateral. Bien, ¿y qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Bueno, comenzaremos con un poco de teoría. ¿Qué es una cita, una bibliografía? ¿Qué es un estilo bibliográfico? Luego veremos que existen unas herramientas que se llaman gestores bibliográficos que nos van a facilitar muchísimo crear todo ese apartado de citas y bibliografías de nuestro trabajo fin de grado. Y para ello veremos un gestor bibliográfico en profundidad, que es Flow. Como en los dos anteriores webinars, nos guiaremos siempre a través de las biblioguías. Y para aquellos que todavía no las conozcáis, vamos a entrar a ellas a través de la página web de la biblioteca que os compartiré a continuación. Esta es la página de inicio o home de la biblioteca y uno de los destacados o accesos directos es precisamente el de las biblioguías, que nos llevará a la página principal de las biblioguías. Vamos al apartado de guías de apoyo al aprendizaje e investigación y seleccionamos la específica sobre cómo elaborar un trabajo fin de grado. En las dos sesiones anteriores ya hemos visto la mayoría de los apartados de esta bibliografía. Hemos aprendido, por ejemplo, a buscar información y a evaluarla y también os hemos dado una serie de consejos para ayudaros a redactar y defender vuestro trabajo fin de grado. Nos queda un último apartado por ver, el de citas, referencias y bibliografías, que es donde nos centraremos hoy. Si clicamos encima, se nos va a abrir una nueva bibliografía, como veis, que se llama Cómo elaborar citas y bibliografías. Bien, ya sabéis que la bibliografía es una parte muy importante de vuestro trabajo fin de grado. Tanto si estáis haciendo un trabajo teórico, empírico como aplicado, tenéis que realizar citas a lo largo de vuestro trabajo fin de grado y luego presentar una bibliografía final. Pero más allá de que os lo pidan, ¿por qué es tan importante citar? Bueno, pues en la siguiente caja nos lo resume muy bien. Es importante citar porque, entre otras cosas, de esta forma vamos a reconocer y agradecer el trabajo de otros autores y vamos a contextualizar el tema que tratamos en nuestro trabajo fin de grado. También de esta manera les estaremos dando la oportunidad a otros compañeros de ampliar los contenidos que nosotros estamos elaborando en nuestro trabajo fin de grado, por ejemplo, y indirectamente le otorgamos credibilidad y fiabilidad a nuestra investigación. Y por último, no hace falta decir que también estamos evitando el plagio de esta manera. En resumen, tenemos que ser siempre capaces de identificar y plasmar en nuestros trabajos las fuentes de información de las que nos hemos nutrido. Pero, ¿sabemos lo que es una cita, una referencia, una bibliografía? Bueno, ahí es donde a veces nos suelen surgir dudas y por eso vamos a ver qué es cada una de ellas poco a poco. Bien, vamos a comenzar con las citas. ¿Y citar qué es? Bueno, podríamos decir que citar es tan sencillo como reproducir o mencionar las ideas y palabras de otras personas. Por ejemplo, cuando redactemos nuestro trabajo fin de grado, tendremos que hacer referencias a las fuentes de información que hemos utilizado para apoyar nuestros argumentos. Y como veis,
tenemos diferentes métodos de citación que podemos utilizar y al mismo tiempo también podemos utilizar diferentes tipos de citas. Podríamos, por ejemplo, transcribir de una forma literal lo que afirma otro autor o también podríamos parafrasearlo o escribirlo con nuestras propias palabras. Esto respecto a las citas. ¿Y con las referencias qué vamos a hacer? Bueno, con las referencias vamos a identificar y describir el documento, puede ser un artículo, un libro, una página web, del que estamos usando cierta información. Las referencias siempre van a variar dependiendo del tipo de recurso que estemos citando, pero siempre van a tener unos elementos mínimos como son, por ejemplo, el autor, el título o la fecha de publicación. Aquí tenéis un ejemplo de una referencia de un libro en estilo APA o un capítulo de libro en estilo Chicago. Y los elementos mínimos en este caso han sido pues el autor de este capítulo del libro, el título del capítulo del libro, la información sobre el libro en sí mismo y diferentes elementos necesarios para poder crear una referencia. Y todas estas citas y todas estas referencias, ¿dónde las vamos a tener que incluir? Pues en la bibliografía final. En esta página encontraréis información relativa a la estructura que tiene que tener una bibliografía. Y por último vamos a ver los estilos bibliográficos. Ya sabéis que tanto las citas como las referencias las tenemos que escribir siempre siguiendo unas normas o estándares. Pues bien, estas normas las van a definir los diferentes estilos bibliográficos que tenemos a nuestra disposición. Existen muchos, como pueden ser APA, Chicago, MLA, Harvard. Utilizar un estilo u otro va a hacer que el aspecto de nuestra bibliografía cambie. Por ejemplo, hará que los autores vayan en mayúscula, que el título vaya en cursiva, ese tipo de cosas. Para cada uno de estos estilos os hemos puesto links externos que os llevarán a manuales, ejemplos y material adicional para que tengáis más información a vuestra disposición. Me imagino que vuestros tutores ya os habrán dicho cuál tenéis que utilizar, pero recordad que en caso de duda, en caso de que no sepáis con cuál tenéis que trabajar exactamente, les tenéis que preguntar a ellos y ellos dirán qué estilo bibliográfico tenéis que utilizar. Ya veis que crear una bibliografía requiere trabajo, requiere mucho trabajo. No es algo que tenemos que dejar en un segundo plano para hacerlo corriendo en un último momento. Lleva su tiempo. Pero, por suerte, vamos a ver que existen unas herramientas que sí que nos van a facilitar muchísimo crear todo este apartado de citas y bibliografías. Y estas herramientas son los gestores bibliográficos. Si clico encima, se nos va a abrir una nueva bibliografía específica sobre los gestores bibliográficos, que a modo de resumen podríamos decir que son administradores de referencias bibliográficas para nuestro propio uso personal. ¿Que nos van a servir, entre otras cosas? Bueno, para organizar y gestionar las bibliografías, diseñándolas en diferentes estilos. Nos van a facilitar también importar referencias desde diferentes fuentes, como pueden ser pues, bases de datos, catálogos, o también nos va a permitir compartir toda esta información, todas estas referencias que estemos utilizando con compañeros. Veis que tenéis muchos a vuestra disposición. Existen en el mercado diferentes gestores bibliográficos, como puede ser RevWorks, Flow, Zotero, Mendeley. En nuestro caso, el que hemos seleccionado para mostraros en este webinar es Flow. Y precisamente lo hemos elegido porque, dada su facilidad de uso, veréis que es muy sencillo, consideramos que es el más adecuado para la redacción de un trabajo fin de grado.
voy a clicar encima de Flow y clicar encima del icono o logo de Flow para entrar en la propia herramienta y comenzaremos a ver Flow. Bien, y la primera pregunta es, ¿qué es Flow? Bueno, podríamos decir que es un servicio en línea que combina, por una parte, un potente gestor bibliográfico, por otro lado, con herramientas de colaboración y gestión de documentos. Es decir, es una herramienta que os va a facilitar gestionar tanto las referencias bibliográficas como los documentos a texto completo que estéis manejando para vuestro trabajo fin de grado. Una pequeña aclaración previa sobre la situación actual de Flow que me gustaría realizar antes de acceder a ella es la siguiente. Bueno, estos últimos meses Flow se encuentra en un proceso de cambio y migración para su mejora. Se va a fusionar con otro gestor bibliográfico, con RefWorks. Realmente nosotros no vamos a notar cambios. En un momento dado veréis que Flow pasará a denominarse RefWorks. Pero la interfaz que vamos a ver ahora a continuación no va a cambiar y nuestros datos se migrarán automáticamente, por lo que no tenemos que preocuparnos por nada. Para acceder, como veis, no requiere instalación de ningún software especial, trabaja en línea, pero eso sí, tenemos que crearnos una cuenta individual previamente. Para ello, clicáis en Sign Up y escribís vuestra cuenta de la universidad, es decir, tienen que ser cuentas institucionales. @Deusto o @OpenDeusto en vuestro caso. No vale un Gmail o un Hotmail, por ejemplo. Recibiréis un email de confirmación y ya tendréis creado vuestra cuenta en Flow. En mi caso, como ya tengo una creada con anterioridad, clico en Login y me voy a identificar y accederé a mi cuenta en Flow. La estructura que se nos va a abrir ahora es muy sencilla y, como veréis, tiene tres partes bien diferenciadas. Tiene un menú vertical y otro horizontal, tiene un espacio central donde aparecerán todas aquellas referencias que vayamos incorporando en nuestra base de datos y en la parte derecha vamos a tener un espacio donde poder editar esas referencias y acceder al texto completo. En mi caso ya veis que ya cuento con unas referencias en mi cuenta de Flow. Cuando creéis la vuestra, lógicamente esta cuenta estará vacía, no tendréis referencias. Pero sí que vais a tener 2 GB de espacio para almacenar. Creemos que es más que suficiente para el trabajo fin de grado, así que no vais a tener ningún problema con el espacio. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer a continuación? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, comenzaremos importando referencias. Y una vez que hayamos importado referencias, las vamos a editar. Luego, cuando ya tengamos creada nuestra pequeña biblioteca o nuestro pequeño grupo de bases de datos, vamos a aprender a organizarla, creando colecciones y subcolecciones, compartiéndolas con otros compañeros. Luego pasaremos a ver cómo se crean bibliografías y por último veremos una aplicación específica para crear referencias bibliográficas a la medida que vamos escribiendo en un Word nuestro trabajo fin de grado, por ejemplo. Bien, comenzaremos entonces incorporando nuevas referencias a nuestra base de datos. Flow nos va a permitir hacerlo de diferentes formas. Tenemos diversas formas de hacerlo. La primera que vamos a ver es la denominada importación directa utilizando la herramienta Save to Flow. ¿Y qué es Save to Flow? Bueno, es un plugin o un pequeñito añadido que se va a incorporar a nuestro navegador y que nos va a permitir capturar referencias bibliográficas desde diferentes bases de datos o catálogos. Lo interesante de esta herramienta es que además de las referencias, en aquellos casos que las bases de datos lo permitan, también al mismo tiempo nos va a capturar el texto completo en formato PDF. Para descargarnos este pequeño plugin, acudís al menú, al desplegable debajo de vuestro nombre y en el apartado Tools o Herramientas veréis que la primera opción es la de instalar Save to Flow.
Bueno, la descargáis y ahora veréis que se incorporará a vuestro navegador este símbolo, este icono de Save2Flow, que es este círculo. Actualmente está en versión beta y funciona correctamente con Firefox. Por lo tanto, sí que os recomiendo y bueno, os comento que para trabajar con Flow tenéis que estar trabajando con Firefox, ¿vale? Si lo hacéis con Chrome, puede que os dé algún que otro problema. Y como estamos en la biblioteca, lógicamente lo primero que haremos es aprender a importar desde Océano. Bien, voy a ir a la página web de la biblioteca, que ya la conocéis, y ya vimos el otro día en el anterior webinar que en la propia home de la página de la biblioteca tenemos una caja de búsqueda de Océano. Voy a hacer una búsqueda rápida general, ciberbullying, porque lo que me interesa en este caso es obtener un listado de resultados como el que estáis viendo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que Océano para cada uno de los resultados nos va a dar cierta información. Nos va a dar, por ejemplo, el título, en este caso de este artículo del periódico, el autor, los datos de edición, es decir, toda esa información necesaria para crear una referencia bibliográfica. Y mi pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer para exportar o enviar toda esta información que a mí me interesa a nuestra cuenta de Flow? Bueno, pues es muy sencillo. Os propongo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, imaginaros que lo que queremos exportar o el artículo que nos interesa es este, ¿verdad? Es que tengo ahora resaltado. Bueno, de acuerdo. Sería tan sencillo como ir al icono del círculo o el icono de Save2Flow, clico encima y veis que automáticamente se me muestran los 10 resultados de esta primera página de búsquedas de Océano. O bien podríamos de una forma rápida seleccionar los 10 a la vez y mandarlo a Save2Flow, los 10 a la vez a nuestra cuenta de Flow. O, como era el ejemplo que os proponía, podemos enviar solo aquel que nos interesa, en este caso el tercer artículo. Vale, le voy a dar a Save2Flow y automáticamente se nos ha importado. ¿Veis? Ahora ya podemos verlo en nuestra cuenta de Flow. Ahora cuando se refresque, perfecto, veis que efectivamente se nos ha importado el artículo que a nosotros nos interesaba. Voy a repetirlo para que quede más claro. Ahora imaginaros que el artículo que me interesa es este, ¿vale? El de Physical Bullying. De acuerdo. Pues lo mismo que habíamos hecho. Vamos al icono de Save2Flow. En este caso era el cuarto artículo, ¿verdad? El que nos interesaba. Le voy a dar al botón Save2Flow y rápidamente ya me lo ha añadido a mi cuenta de Flow. Vemos ahora, cuando se refresque, aquí lo tenemos. El primer artículo que hemos importado y el segundo que acabamos de importar. Vale, como os comentaba, lo interesante de esta opción Save2Flow es que para aquellas bases de datos que lo ofertan, también vamos a poder importar el texto completo en forma de PDF al mismo tiempo que los datos de cada una de las referencias. Océano también nos va a ofrecer una segunda forma de exportar nuestros resultados a Flow, y es la siguiente. Bien, para cada uno de los resultados, ya sabéis que Flow nos da el acceso a los menús de recursos en línea, detalles o servicios adicionales. Bueno, clicando en cualquiera de ellos, por ejemplo, en mi caso ahora lo haré en recursos en línea, en la parte de la derecha tenemos un menú desplegable bajo el título de acciones, que una de las opciones que nos ofrece es precisamente la de exportar, como veis en este caso, a RevWorks. Bueno, ya os había adelantado antes que RevWorks y Flow están en proceso de migración, por lo que si nosotros clicamos en exportar a RevWorks,
también nos lo va a exportar automáticamente a Flow, ¿vale? Por lo tanto, clicar encima y veremos que efectivamente se me acaba de importar el registro, ¿vale? Aquí lo tenemos, a meta-análisis of sex differences, vale. Voy a volver a la página de Océano y lo repetiré por si acaso ha quedado dudas. Este artículo, por ejemplo, imaginaros que nos interesa y lo queremos exportar a Flow. Bueno, os comentaba que tanto en recursos en línea, detalles, como en servicios adicionales, clicábamos encima y en el desplegable de acciones seleccionábamos la opción de exportar a RefWorks. ¿Veis que se nos ha importado correctamente? Ya tenemos aquí las 4 referencias que hemos ido importando. De acuerdo, pero Flow también nos da otras formas de agregar referencias a nuestra base de datos. Y todas ellas las tendremos a nuestra disposición desde este símbolo de más. Si clicamos encima, la primera opción que nos va a dar es la de subir un documento, es decir, si ya tenemos un documento en PDF o en Word, en nuestro ordenador sería tan sencillo como buscarlo en nuestro ordenador y automáticamente nos lo va a importar a Flow. Vale. La segunda opción que veis es la de importar referencias desde ciertos gestores bibliográficos, si es el caso que ya los estamos utilizando con anterioridad. Por ejemplo, desde RefWorks o Mendeley, si trabajamos con ellos, tenemos la forma de exportarlos de una forma muy sencilla. O también nos va a permitir subir archivos tipo RIX o BibTeX que nos ofrecen la mayoría de las plataformas y bases de datos a las que tenéis acceso a través de la biblioteca. Y la tercera y última forma, que es la que vamos a ver a continuación, es la de crear una referencia manualmente. Si clico encima, veréis que en la parte derecha se me abrirá el siguiente desplegable, en el cual lo primero que tendremos que hacer es especificar qué tipo de documento vamos a querer referenciar. Veis que me sale por defecto un artículo de una revista, pero podría ser el caso que lo que nos interesara sería hacer la referencia de un libro, de un capítulo de libro, de una tesis, de lo que fuera. Bueno, para mi ejemplo lo dejo como está, artículo, y veis que todos los campos son libres y podemos escribir lo que nosotros queramos, es decir, título, podríamos escribir el título del artículo, podríamos poner el nombre del autor o los autores, el título de la revista, el volumen, los datos. También sería un buen momento, por ejemplo, en caso de que tengamos el PDF a texto completo, también lo podríamos añadir de una forma sencilla. Y cuando hagamos cualquier cambio, si que los queremos guardar, le daríamos al botón de Save y ya habríamos creado, como veis, una referencia. Bien, bueno, esta referencia es totalmente incompleta y errónea, por lo que voy a borrarla y de esta forma os muestro lo sencillo que es borrar una referencia. Como veis, la tengo seleccionada y simplemente tendría que clicar encima del icono de la papelera, le doy a borrar y confirmo que efectivamente deseo eliminar esta referencia. Bien. Antes de elaborar cualquier bibliografía, siempre es muy conveniente comprobar todos aquellos registros que hemos importado para corregir posibles errores. Y desde luego que ahora es el momento de hacerlo, es decir, cuando todavía nos acordamos de dónde hemos importado la información para, en caso de duda, poder volver a la fuente. Para editar cualquier referencia es tan sencillo como posicionarnos encima y veis que en la parte derecha se nos va a completar la ficha y en la parte superior veis un icono de un lápiz que si clicamos en él, ahora sí vamos a poder cambiar cualquier cosa que nos interese, ¿vale?
Imaginaros que los autores son erróneos o que las páginas, pues bueno, sabéis que no es del 70, no es de hasta la página 374, sino hasta la 376. Bueno, cualquier cambio podríais cambiarlo y o bien podríamos guardarlo o, como es mi caso ahora, no quiero guardar las modificaciones que acabo de hacer, por lo que le podría dar a cancel. De acuerdo. Y cuando ya tenemos una pequeña base de datos, un pequeño grupo de referencias, es el momento de empezar a organizarlas. Y para ello, Flow nos ofrece la opción de las carpetas o colecciones. Veréis que Flow habla de colecciones, de My Collections, de colecciones. Es importante que entendamos estas colecciones como clasificaciones, es decir, no son contenedores aparte. De manera que todas las referencias que tengamos en nuestra cuenta estarán aquí en All Documents o todos los documentos. Veréis que aquí tengo todo el listado de las referencias que tengo en mi cuenta de Flow. Pero la misma referencia sí que puede estar en diferentes colecciones, por ejemplo. De manera que cuando nosotros borremos una colección, estamos borrando esa carpeta o esa clasificación. No estamos borrando obligatoriamente las referencias que las incluyen. Para crear colecciones nuevas es tan sencillo como ir al apartado de My Collections y clicar encima de Add a Collection. Le damos un nombre, por ejemplo, Cyberbullying, ya que es la búsqueda con la que hemos trabajado. Voy a crear una carpeta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Veis que se me ha creado esta carpeta y como veis está vacía. Es decir, de momento no tengo asignados ninguna referencias a esta carpeta. Sería tan sencillo como ir a todos los documentos y elegir qué elementos queremos llevar a esta carpeta. Por ejemplo, los 4 registros que hemos importado relacionados con Cyberbullying, pues los podríamos arrastrar directamente. Y ahora sí, si clicamos encima de Cyberbullying, vemos que contiene 4 referencias, ¿de acuerdo? En los 3 puntitos que veis aquí junto al título, clicando encima nos da la opción de crear una subcolección, si es el caso, que nos interesa hacerlo, renombrar o cambiar el nombre, compartir las carpetas, que veremos ahora enseguida cómo compartirlas, o borrarlas. Voy a borrar la carpeta para mostraros que efectivamente, aun cuando borramos la colección, si vamos al apartado All Documents o todos los documentos, los 4 artículos sobre ciberbullying siguen en mi cuenta de Flow, ¿de acuerdo? Independientemente de las colecciones, Flow nos va a ofrecer una segunda forma de organizar nuestra base de datos y es a través de las etiquetas o tags. Podemos asignar etiquetas a una referencia determinada o a un grupo de referencias y lo vamos a poder hacer de distintas formas. Podemos hacerlo individualmente y para ello nos posicionamos encima de cualquier referencia y veis que ya contiene cada una de ellas un apartado de tags o etiquetas. Para trabajar con ellas volveríamos a clicar en el lápiz, lo que habíamos hecho para editar las referencias, y podríamos borrar ya las carpetas las etiquetas que tuviéramos creadas y podríamos crear una nueva, por ejemplo. Voy a crear una etiqueta nueva que es pendiente de leer, la voy a crear, voy a guardar los cambios y veis que acabo de asignarle una nueva etiqueta que acabo de crear a este artículo. También vamos a poder asignar esta misma etiqueta a diferentes referencias al mismo tiempo. Por ejemplo, imaginaros a estas 4 primeras
referencias, les asignaré la etiqueta de pendiente de leer. Y para ello, para hacerlo rápidamente a las 4 a la vez, podría ir al icono de la etiqueta o tag y selecciono la de pendiente de leer. ¿De acuerdo? Le voy a dar a Save o guardar. Y ya veis que automáticamente me ha añadido esa etiqueta. Vamos a poder gestionarlas también en este menú vertical en el apartado de tags o etiquetas. Veis que aquí nos van a salir aquellas etiquetas que tengamos nosotros creados. Veis que ya tenemos dos creadas con anterioridad y la que acabamos de crear, ¿verdad? La de pendiente de leer. Podríamos clicar encima y directamente veremos cuáles son. Y cuando ya tengamos muchas referencias en nuestra base de datos, puede ser interesante hacer una búsqueda dentro de Flow. Puede que tengamos que hacerla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de una forma muy sencilla. Veis que en el menú horizontal tenemos una lupa y una caja de búsqueda. Si nosotros clicamos encima de la lupa, vamos a poder escribir cualquier término que nos interese buscar. En mi caso, por ejemplo, voy a escribir alfabetización, le voy a dar a Enter para comenzar la búsqueda y veis que efectivamente me ha devuelto aquellos resultados que yo tengo relacionados con la alfabetización informacional en mi cuenta de Flow. ¿Y dónde va a ser la búsqueda? Bueno, este término de búsqueda lo va a tratar de buscarlo en todos aquellos datos de la referencia. Es decir, de momento, por lo menos, no estará buscando en el documento texto completo. Y cuando tengamos una gran base de datos, también puede darse el caso que nos interese buscar los posibles duplicados que tengamos en nuestra cuenta. Y para ello, Flow también nos va a dar una herramienta muy sencilla. En el menú de los 3 puntitos, clicamos encima y la primera opción es la de Find Duplicates o buscar duplicados. La seleccionamos y nos va a dejar buscar tanto en toda la base de datos, es decir, en todo Flow, o en cada una de las colecciones que nosotras tengamos creados. Bueno, en este caso no me ha localizado ninguna duplicidad, es decir, tengo mi cuenta libre de duplicidades. Estupendo, pero si localizara duplicados, nos va a proporcionar una lista con ellos y nos va a dejar preseleccionado uno de ellos para facilitar borrarlos en caso de que así lo deseemos. Flow nos va a permitir compartir las colecciones que hemos creado para que varios compañeros podáis de manera simultánea consultar las referencias que estén en estas colecciones o añadir notas a los documentos adjuntos, por ejemplo. Y para ello Flow nos va a dar 2 niveles de acceso al hecho de compartir referencias. La primera es un nivel institucional, es decir, estaremos compartiendo con toda la universidad. Y el segundo nivel, que es el que utilizaréis seguramente, es el nivel privado o aquel en el que estaremos compartiendo solo con aquellos compañeros que nosotros autoricemos mediante su correo electrónico. ¿Cómo lo haremos? Bueno, es muy sencillo. Si nos posicionamos encima de una colección que nosotros ya tengamos creada, como puede ser el caso de alfabetización informacional, como veis, me posiciono encima de los 3 puntitos y veis la opción de Share Collection o compartir la colección. Podríamos directamente escribir el email de aquella persona con la que queramos compartir la colección o carpeta y le vamos a especificar qué es lo que le queremos dejar hacer a ese compañero. Es decir, si solo queremos que lea,
si también le vamos a dejar que haga anotaciones en los PDFs adjuntos o si puede realizar cualquier tipo de cambio. Bueno, le voy a dejar la opción de cualquier tipo de cambio y le voy a dar a Share Collection o compartir. Vale, ahora veremos que junto a esta carpeta nos va a salir un icono que antes no nos salía, que es este iconito de las dos personas juntas, y la persona a la que le acabo de compartir la carpeta o la colección habrá recibido un email que le informará que efectivamente le hemos compartido una carpeta. Si ya no estamos interesados en compartirla, bueno, volvemos a clicar en los tres puntitos y sería tan fácil como volver a las opciones de compartir y decirle que ya no queremos compartir esta colección, ¿de acuerdo? Ya no la tendremos compartida. En caso de que alguien comparte una carpeta con nosotros, bueno, pues será un proceso similar. Recibiremos un email informando que alguien nos ha compartido una carpeta y esta nos aparecerá aquí en el espacio de sharing. Veremos todas las carpetas que nos vayan compartiendo. Flow es un gestor de documentos y, por tanto, una de sus opciones más interesantes es el almacenamiento de documentos de investigación, es decir, documentos a texto completo. Por ello nos va a permitir, por ejemplo, leer estos documentos, subrayarlos o añadir notas a los textos completos y editarlos simultáneamente con otros compañeros. Por ejemplo, ¿cómo accederemos a ello? Bueno, pues nos posicionamos en alguna referencia que sepamos que tiene texto completo. Por ejemplo, aquí ya me está indicando que tiene un PDF adjunto. Bueno, me posiciono encima y veis que aquí tengo una pequeña previsualización del documento texto completo, pero si clico en Read o en Leer, se me va a abrir el lector o el visualizador de textos que nos ofrece Flow. Y aquí arriba vamos a tener dos opciones interesantes. La primera es un subrayador, con el que podríamos subrayar aquel texto que nos interesa, o la opción de crear notas o comentarios, ¿de acuerdo? Podríamos poner, bueno, esto es una prueba, de manera que los compañeros que tengan compartidos este documento podrían leer nuestras notas, contestarnos, nosotros podríamos volver a contestar y así todo lo que queramos. Bueno, voy a volver al listado de referencias y lo que vamos a ver ahora es cómo crear bibliografías. Bueno, Flow nos va a permitir generar bibliografías de una forma muy sencilla. Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar qué referencias queremos que aparezcan en nuestra bibliografía. Bueno, puede ser un grupo de referencias, puede ser una colección entera o, no sé, pues todas las referencias de nuestra cuenta en Flow. Bueno, para nuestro ejemplo voy a elegir estas 4 primeras y clicamos encima del icono de los apóstrofes y le daré a crear bibliografía. Bien, lo segundo que tendremos que hacer es elegir con qué estilo bibliográfico queremos que Flow nos cree la bibliografía. Veis que ahora el estilo que me ha salido por defecto es el AMA, pero rápidamente podría pedirlo que me lo haga, por ejemplo, en estilo APA, ¿veis? O en estilo Chicago. Como veis, todas ellas son diferentes. Las bibliografías cambian. Antes ya comentábamos, ¿no?, que un formato bibliográfico lo que va a determinar precisamente es eso, es el estilo o la apariencia de la bibliografía. Por ejemplo, va a determinar
que el apellido del autor vaya en mayúscula o en minúscula, como es el caso de ahora del ejemplo, en estilo Chicago, o si el título va entre comillas, ese tipo de cosas. ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, ya os he dicho antes también que si no tenéis claro con cuál tenéis que trabajar, lo que tenéis que hacer es preguntárselo directamente a vuestro profesor. Ahora, cuando ya tenemos una previsualización de nuestra bibliografía, vamos a ver también los posibles errores que antes se nos hayan colado, ¿no? Imaginaros pues que todos los autores tienen un único apellido y vemos aquí que hay un autor con dos apellidos o que haya fallos en la ortografía, en la numeración de las páginas, cualquier tipo de error. Bueno, ahora lo podríamos cambiar, pero os quiero resaltar la importancia de lo que hemos hecho antes, ¿vale? De editar todas estas referencias en el momento que las importemos, sin esperar al momento de crear una bibliografía. De todas formas, cuando ya la tengamos creada, es tan sencillo como copiar la bibliografía y pegarlo en nuestro trabajo fin de grado o en aquel Word en el que queramos insertar nuestra bibliografía. Esta es la primera opción que Flow nos ofrece para crear bibliografías, pero tenemos una segunda opción y es generar citas y bibliografías a medida que vamos escribiendo en un Word. Flow nos va a ofrecer una herramienta que se asocia al procesador de textos Word como un pequeño complemento. Y lo interesante de él es que nos va a permitir insertar citas, notas a pie de página y bibliografías de una forma muy sencilla desde un documento mientras trabajamos en él. Es decir, a medida que estamos escribiendo, por ejemplo, nuestro trabajo fin de grado. Para descargarlo, volvemos al menú desplegable bajo nuestro nombre y en Tools o en Herramientas, debajo de la opción de Save to Flow, veis que tenemos la opción de Site para Microsoft Word y Site para la versión en Google Docs. Bueno, nosotros ahora haremos un pequeño ejemplo con Microsoft Word. Pero si trabajáis en Google Docs, podéis descargaros la versión en Google Docs y veréis que realmente la forma de trabajar es muy similar a la que os voy a mostrar ahora a continuación con Word. Vosotros en casa podríais descargaros esta aplicación, ejecutarla, instalarla y una vez que ya hayáis terminado el sencillo proceso, lo que veréis es que en vuestro Word se va a incorporar una nueva opción. Ahora veremos cómo y dónde. Bueno, os voy a compartir un Word para que veáis cómo se visualiza. Vale, bueno, este es un texto, sin más, imaginaros que es vuestro trabajo fin de grado. Bien, junto a las opciones habituales de inicio, insertar, diseño de página, que ya los conocéis de sobra, veréis que ahora tengo una nueva pestaña, que es la de ProQuest. Si clico encima, lo primero que tendremos que hacer es iniciar sesión. Y aquí se nos abre la siguiente caja que nos dejará elegir entre iniciar sesión en RevWorks o iniciar sesión en Flow. Vosotros seleccionáis Flow, que es donde nos acabamos de crear la cuenta, y introducís vuestro usuario y contraseña. Y automáticamente comenzaremos a sincronizar nuestra cuenta de Flow con este Word, ¿de acuerdo? Vale, ya lo tiene sincronizado. Lo segundo que haremos es elegir con qué formato bibliográfico queremos trabajar. Y eso lo haremos, veis aquí en la opción de formato, en este menú desplegable. Por defecto me sale que el formato reciente o el último con el que he trabajado es MLA, pero podríamos seleccionar cualquier otro, pues por ejemplo el estilo APA. Le doy a guardar, ya veis que ahora ya me salen MLA y APA
Voy a seleccionar otro también para que veáis, por ejemplo, del estilo Chicago, ¿de acuerdo? Bien, y ahora, una vez seleccionado el formato, podríamos comenzar a escribir o a insertar citas en nuestro documento. Y es tan sencillo como lo veréis a continuación. Bueno, nos posicionamos o posicionamos el cursor en aquel lugar donde queremos insertar una cita. Por ejemplo, al final de este párrafo, ¿vale? Y voy a acudir a insertar cita, clico encima y vuelvo a clicar en insertar nuevo. Y se me va a abrir la siguiente caja que estáis viendo. Bueno, en la parte de izquierda vais a ver una pequeña estructura de carpetas que es una versión un tanto resumida de nuestra estructura de colecciones en Flow, ¿de acuerdo? Todas aquellas referencias que no están incluidas en ninguna colección en Flow nos aparecerán en la primera carpeta que estáis viendo, la de Not in Folder o referencias que no están en ninguna colección. Bueno, ahora tendríamos que seleccionar cuál es la cuál es la cita que queremos insertar, ¿de acuerdo? Imaginaros que es esta primera referencia la que me interesa, clico encima, veis que me sale en la parte inferior, marcada en azul, le voy a dar a aceptar y aquí lo tenéis, ¿vale? La primera cita insertada. Voy a volver a repetirlo para que lo veáis claro. Al final de este párrafo, por ejemplo, me posiciono, vuelvo a dar a insertar cita, insertar nuevo, busco aquella referencia que me interesa, por ejemplo esta. Veis que se me ha añadido en la parte inferior, le doy a aceptar y aquí tenéis la segunda cita insertada. También vamos a poder insertar más de una cita al mismo tiempo en un lugar en concreto. Imaginaros al final de esta frase, no quiero insertar una cita, sino dos. Bueno, funcionaríamos de una forma similar. Vamos a insertar cita, insertar nuevo, selecciono la primera referencia que quiero citar y ahora, en vez de darle a aceptar, voy a darle a la flecha de más, al símbolo de más, perdón, y selecciono la segunda referencia que me interesa añadir. Ahora ya sí que le doy a aceptar y veis que efectivamente se me han insertado dos citas. Bueno, para crear una bibliografía es muy sencillo. Nos vamos a posicionar al final de texto o bueno, en una página nueva para que lo veáis claro y acudimos a opciones de bibliografía, ¿de acuerdo? Abrimos el desplegable y le vamos a dar a insertar bibliografía. Ya veis que automáticamente me ha incorporado aquellas 4 referencias que hemos citado, ¿vale? Si yo selecciono otro estilo, otro formato bibliográfico, veis que también automáticamente el estilo va a cambiar, ¿vale? De acuerdo. Y ¿cómo hacemos, por ejemplo, si hay libros o hay artículos que queremos que aparezcan en nuestra bibliografía, pero que nosotros en nuestro trabajo fin de grado no lo hemos citado directamente en ningún punto concreto de nuestro trabajo? Bueno, pues Flow también nos va a dar esta opción. Nos vamos a posicionar, en este caso, en cualquier lugar del texto, por ejemplo aquí al final de este párrafo, y vamos a ir a insertar cita, insertar nuevo, vamos a elegir aquella referencia que queremos que aparezca en la bibliografía, por ejemplo este de Miguel Ángel Marzal, pero ahora en vez de darle a aceptar, previamente voy a marcar solo bibliografía, ¿de acuerdo? Veis que he clicado encima de solo bibliografía. De esta manera, ¿qué es lo que voy a hacer? Incorporar esta referencia a la bibliografía, pero sin crear una cita en el texto. Le voy a dar a aceptar y efectivamente veis que eso es lo que hemos conseguido. No me ha creado una cita aquí, pero si yo acudo a la bibliografía, veréis que se me ha incorporado la última
referencia que queríamos que apareciera en la bibliografía, la de Miguel Ángel Marzal, ¿de acuerdo? También tenemos otra forma de citar y es a través de las notas a pie de página. Bueno, Flow también nos va a dejar hacerlo. Para ello nos vamos a posicionar en aquel lugar donde queramos crear una nota a pie de página. Vamos a darle a insertar cita, elegiremos cuál es el artículo o libro que queramos citar a pie de página, por ejemplo este de Carolyn Wilson, ¿de acuerdo? Y ahora clicaré en la opción de crear nota al pie. Una vez clicado, le voy a dar a aceptar y veis, me sale un 1, porque es la primera y en nuestro caso única nota a pie de página que hemos creado, y al final de la página efectivamente comprobamos que nos ha creado una nota a pie de página y lo interesante que nos ofrece Flow es que además se nos ha añadido también en la bibliografía, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el artículo de Carolyn Wilson. Bueno, hay que tener cuidado con las notas a pie de página con Flow porque a veces, dependiendo de si contienen URLs, las referencias que estemos queriendo citar, o dependiendo del estilo bibliográfico, puede que nos dé algún que otro problema. En caso de que veáis que os da problemas o se os bloquee y queréis seguir haciendo notas a pie de página, siempre tenéis la opción de crearlas a la manera tradicional que Word nos ofrece, y es en la pestaña de referencias insertando notas a pie de página, ¿de acuerdo? La desventaja de esta forma de actuar es que no se nos van a incorporar automáticamente en la bibliografía, de manera que los tendríamos que añadir. Bueno, y con esto termino la parte del contenido que os quería explicar en este webinar. Muchas gracias por participar. Esperamos haber resuelto algunas dudas en esta serie de 3 webinars. También os quiero recordar que tenéis una bibliografía específica sobre Flow en la que veréis mucho más a profundidad aquello que os he querido mostrar hoy. Pero en cualquier caso, si tenéis cualquier duda o lo que sea, también desde luego podéis acudir a la biblioteca sin ningún problema. Ahora, como os adelantaba antes, voy a dejar un ratito para responder todas aquellas dudas que hayáis realizado a través del chat, o todavía estáis a tiempo. Si tenéis alguna pregunta, escribirla sin problema y la trataremos de responder, ¿de acuerdo? Bueno. Voy a ver si hay alguna pregunta. A ver, veo que sí. Espera un segundito que la leo. Un enlace a un foro online o un determinado parte de una página web normal y corriente se consideraría fuente de confianza y por lo tanto podríamos citarlo o referenciarlo en nuestra bibliografía. Un enlace a un foro online, un determinado parte de una página web normal y corriente. Quiero importar alguna referencia que no venga de Océano o alguna base de datos que nos mostréis la semana anterior. Bueno, Aitor, me pones un poco de compromiso. Yo no te quiero dar una respuesta categórica. En principio, todo lo que tenéis que citar tiene que provenir de una fuente de confianza, contrastada y, en fin, que sea de calidad. Si consideras que esa página web es una página web institucional o bueno, o de un experto, pues bueno, sería valorarlo en cada uno de los casos. Y si no, también cabería la posibilidad de que le preguntes directamente a tu profesor, que al final será especialista en ese tema que estéis tratando. Ya lo siento no haberte contestado directamente. Eso es, de todas formas,
para importar cualquier cosa que sea de fuera del océano lo puedes hacer manualmente, ¿eh? O sea, Flow, la herramienta, no te va a dar ningún problema para exportar una página web. Lo que comentas, puedes hacerlo. Otra cosa es que sea pertinente en tu trabajo fin de grado o no. ¿Alguna pregunta más? Voy a esperar un minutito, por si acaso alguien se anima. No vamos a hacer más webinars sobre cómo hacer el trabajo fin de grado. Lo que sí que vamos a hacer, ahora que ya hemos acabado el ciclo, es dentro de poco colgarlos, bueno, editar un poco los vídeos y os los haremos llegar. Eso sí, si los queréis repasar, os los tenéis a vuestra disposición, pero no tenemos planeado hacer nuevos webinars específicamente relacionados con el trabajo fin de grado. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, volver a daros las gracias y recordaros que pronto os enviaremos un cuestionario de satisfacción, como los anteriores, es anónimo, pero sí que os pedimos por favor que lo rellenéis para poder mejorar para las próximas sesiones, ¿de acuerdo? Eskerrik asko eta laster arte.